Quiero tocar el tema lo nuevo de Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 17, hay un versículo donde Jesús le habla a aquellas personas que lo rodearon en su ministerio, fariseos, aún sus discípulos, estaban allí otras personas. Y dice en el verso 17, hablando Jesús: nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. En el tiempo de Jesús, hace 2000 años aproximadamente, cuando Jesús vino a la tierra, era Dios hecho hombre y vino con el fin de restaurar y salvar al hombre, a la raza humana. Cuando Él llega a su pueblo, a Israel, y llega en un momento donde está el imperio romano gobernando sobre toda esa zona. Hay diferentes grupos religiosos, hay un pueblo común, y Jesús vino y se encontró con que la iglesia de ese tiempo estaba llena de fariseos, de saduceos, herodianos, estaban los escribas, estaban los que asistían comúnmente a las sinagogas. Pero Jesús llega como el vino nuevo, porque hablar de vino nuevo es hablar de lo nuevo de Dios. Y cuando el vino nuevo se presentó, eso chocó con la tradición, porque muchos vivían conforme a muchas tradiciones. Las tradiciones es lo que se recibe de atrás y son las costumbres. Se chocó también con el legalismo de ese tiempo y de esa época en aquellos judíos. El legalismo es quien antepone toda la aplicación estricta de las leyes. Se estrelló también con el sectarismo. Sectarismo es la cualidad o actitud propia de la persona que defiende y sigue con fanatismo e intransigencia una idea o una doctrina sin admitir ninguna crítica sobre la misma. Es decir, las personas religiosas de esa época estaban cerrados en sus costumbres, legalismo y posiciones. Ahora Jesús aparece con un mensaje que es nuevo para ellos. Está en Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, en otras palabras, Jesús, el vino nuevo, está diciendo: yo vine por los perdidos. Yo no vine por el más religioso, ni por el que más tenga costumbre, ni vine por el sectario, ni vine por aquel que practica esto. No, yo vine por los perdidos. ¿Hay algún perdido aquí para yo sanarlo? Me imagino diciendo Jesús. Y precisamente Jesús toma como ejemplo los odres, porque en los tiempos bíblicos el vino no se conservaba en botellas de vidrio, sino en sacos de cuero de cabra. Cuando se llenaba el vino, cuando se llenaba esto de vino, el vino nuevo, a medida que iba fermentando, expandía y estiraba el cuero. Y una vez añejo el vino, si se agregaba un vino nuevo, el cuero estirado tendía a romperse. Por eso el vino nuevo tenía que echarse en odres nuevos. Le voy a mostrar aquí en la pantalla lo que era un odre. Póngamela ahí, por favor. Esto era un odre, entonces lo preparaban de cuero, de cabra. Entonces allí depositaban el vino. Ese vino nuevo fermentaba y, por supuesto, si no era nuevo, entonces se rompía. Póngame la siguiente. Si el odre era viejo, entonces pasaba esto. Sencillamente el vino nuevo rompía el odre. Entonces Dios aparece y dice: para que ustedes me entiendan a mí, si yo soy el vino nuevo,
necesito odres nuevos o si no, los rompo. Y por eso fue que Jesús no pudo trabajar con ellos. Entonces fue y se buscó del común a 12 personas, entre ellos Pedro, Andrés, Santiago, Juan, que eran pescadores. Estaba Mateo, que era recolector de impuestos del gobierno romano. Estaba Simón, que era conocido como el celote. Y los celotes en ese tiempo se involucraban en política y anarquía, intentando derribar al gobierno romano. Y los demás discípulos eran personas del común. Entonces, ellos representaban el odre nuevo. No tenían costumbres, no eran legalistas, no eran sectarios, estaban preparados para recibir el vino nuevo. Entonces Jesús se presenta ante ellos y les transmite el mensaje. En el libro de Mateo, capítulo 10, verso 5, dice la Biblia: Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. Mira el mensaje de Jesús a esos 12: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Israel. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Ahora entienda mi mensaje y no pierda el hilo. Jesús no puede trabajar con los religiosos. Es un odre viejo. Llama a estos discípulos nuevos, que son odre nuevo, para depositar lo nuevo de Dios, con un mensaje, un desafío, una tarea, y les dice: ahora el enfoque de su ministerio es: vamos a los israelitas. No vayan a ir a los gentiles ni a los samaritanos, vamos a los israelitas. Ahora, Jesús, luego de 3 años de estar con ellos, se aparece con una nueva revelación y les dice: yo voy a morir en la cruz del Calvario. Ellos no lo entienden porque los israelitas por muchos años estaban esperando un Mesías. Y ellos se habían imaginado que el Mesías que iba a llegar iba a ser como David, es decir, que iba a llegar al trono, que iba a gobernar Israel, que los iba a libertar de la esclavitud o del poder del imperio romano. Y ellos estaban esperando, era un libertador físico, un rey, para ponerlo en un trono y que gobernara. Y ahora Jesús aparece con un mensaje y es: yo voy a ir a la cruz, voy a morir por ustedes y voy a resucitar al tercer día. Jesús muere en la cruz, al tercer día resucita, y resucitado se presenta ante los discípulos. Usted recuerda la historia. Jesús aparece vivo, resucitado ante los discípulos, y los discípulos se asombran. ¡Ay! No deberían asombrarse, porque ya Jesús les había dicho en varias ocasiones: voy a morir y voy a resucitar. Pero ellos lo aceptan. Y cuando Jesús resucita, entonces allí nace la nueva era de la iglesia cristiana, lo que se llama hoy en día la iglesia primitiva. La iglesia con los apóstoles es empoderada. La iglesia crece. Dicen los historiadores que se convirtió la tercera parte de Jerusalén. La iglesia comienza a tener un avivamiento. Muchos comienzan a llegar a los caminos de Dios. Otros son sanos, libres. Hay resurrección de muertos. Pero llega un momento de persecución que Dios permite, donde comienzan a haber mártires, donde comienzan a perseguir a los cristianos, y los cristianos que están gozosos en Jerusalén se ven forzados a salir. Dios permitió una crisis porque tenía algo nuevo, y era sacarlos a las naciones de la tierra. Dios va a usar muchas crisis, porque detrás de las crisis vienen muchos propósitos y bendiciones. Muchas de las bendiciones vienen disfrazadas de crisis. Dígame amén a eso. Y ahora lo nuevo de Dios para esa iglesia es: váyanse a los gentiles. Note que primero Jesús le dice a los discípulos: solo a los judíos.
Pero la siguiente revelación es ahora a los gentiles. Ahora, no se trata de que lo nuevo de Dios represente a un Dios que cambia. Yo más bien creo que la revelación de Dios es progresiva. No es un Dios que cambia de idea. No es un Dios que hoy te dice haz esto y mañana te dice ay no, me arrepentí, haz otra cosa. No, más bien la revelación con nosotros Dios la hace progresiva. Tenía primero que predicarle al pueblo israelita. Dice, a los suyos vino y no lo recibieron. Vamos a los gentiles. Pero esta palabra no era nueva, porque allá en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, Isaías 60, verso 3 al 4, dice la Biblia, todas las naciones vendrán a tu luz, reyes poderosos vendrán para ver tu esplendor, tu resplandor. Eso significa de que no era que Dios cambiara de idea, lo que Dios estaba trayendo era una nueva revelación de su voluntad y de sus propósitos. Ahora bien, cuando Dios trae la revelación de que ahora es a los gentiles, los que se convierten en odres viejos fueron los 12. Porque note la lucha de Pedro por entender el concepto del evangelio a los no judíos. Entonces comienza una cantidad de pleitos. ¿Recuerda usted aún el sueño o la visión que tuvo Pedro antes de ir a la casa de Cornelio? Porque ellos no entendían cómo los santos se lo vas a dar a lo profano, a los impíos, a los que no te conocen, a los que no tienen el ADN nuestro, que somos judíos. Pero ¿cómo va a suceder eso? ¿Cómo va a suceder que una persona que no es circuncidada reciba el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a concebir que una persona que come cerdo va a ser lleno de Dios? Entonces ellos no concebían lo nuevo de Dios y les costó mucho entenderlo. Entonces Dios tuvo que llamarse a alguien afuera de ese montón de gente que se llamó Saulo. Y Saulo era un odre nuevo. Saulo era un hombre cosmopolitan. Era un hombre que no había sido criado ahí en Jerusalén. Y usted recuerda que él va rumbo a Damasco y Dios se le revela, lo lleva allá a Damasco y lo llena del Espíritu Santo y le dice, tu llamado es a los gentiles. Cuando Pablo recibe ese llamado, él no tuvo problema con entenderlo porque era un odre nuevo. La revelación, el vino nuevo tiene que venir sobre odres nuevos. Entonces Pablo asume su llamado. Pero Pablo en el inicio de su ministerio tuvo muchos conflictos porque él va y predica en Jerusalén y lo apedrean. Luego él va a la iglesia de Jerusalén donde está Pedro, Juan, ahí están los apóstoles y ellos lo ven con recelo y están diciendo, ¿y este de dónde apareció? Y con un llamado nuevo y porque muchas veces el odre viejo pelea con el odre nuevo y hay choques. Y ahí es cuando Pablo sale con Bernabé y precisamente ese Pablo se convierte después en el gran apóstol Pablo a los gentiles. Con este recuento histórico surge una pregunta: ¿qué tipo de odres somos nosotros? ¿Cómo Dios nos ve a nosotros? ¿Cómo Dios te ve a ti? Porque Dios te ha traído a un lugar para darte lo nuevo. Pero mi pregunta es, ¿estás preparado para lo nuevo? ¿O estás encasillado en tus tradiciones? El otro día yo fui a orar por una persona a su casa. Era un hombre y me dijo, pastor, quiero que venga a mi casa, ore por mi familia. Y cuando yo llego a esa casa está llena de imágenes religiosas. Él venía de una familia muy tradicional, de la religión tradicional de Colombia. Tenía sus imágenes puestas y el hombre asistía a la iglesia, fue a un encuentro, estaba en Cefi
Y entonces yo entro, y por supuesto yo entro allá y yo miro, ¡pum! Miro todo eso y yo, uy, ¿qué pasó aquí? Pero bueno, uno en su sabiduría, uno no quiere ser imprudente ni chocar. Pero yo hablé con la persona y le dije, mira, tú sabes que para ir a Dios no necesitamos arrodillarnos frente a un ídolo, porque tenemos acceso directo al Padre. Pero este hombre literalmente estaba cerrado. Yo no voy a quitar mis ídolos. Y cuando yo vi un poquito esa actitud, me retiré con silencio y dejamos las cosas así para no entrar a contender, porque uno no quiere eso, contender, porque uno respeta, uno puede respetar las tradiciones, pero Dios cómo ve a las personas que se cierran y dicen sencillamente, a mí no me mueven. Hay gente así. Hay gente tan llena de tradiciones. Es que mi papá me enseñó, es que mi abuelita me enseñó, es que mi tatarabuelita lo hacía, es que yo lo aprendí allá en la costa donde yo vivía, es que culturalmente lo adquirí, es que yo soy así, punto. Ojo con eso. Eso te convierte en un odre viejo. O quizás hayan personas legalistas. Es que las cosas se tienen que hacer así, porque volvemos muchas veces de las costumbres o de lo que traemos de antaño, doctrina. Yo recuerdo cuando las iglesias comenzaron a pintar las paredes de negro. Habían personas que decían, uy, el negro es del diablo. ¿Quién decía eso? Recuerdo los cristianos que son antiguos. Antes, hace no sé, 30 años, 40 años, usted entraba a la iglesia y eran himnos, eran coros. Surgió en esos tiempos, uno de los precursores fue Marcos Witt, que incorporó la batería. Y entonces muchos lo señalaron, es que eso no es de Dios. Y cuando trajeron la guitarra decían, traigan la guitarra acústica, pero no la eléctrica, porque la eléctrica es del diablo. Choques. Y personas que se cerraron en sus creencias, en sus criterios. O hay personas que se acercan a Dios y son sectarios, es decir, tienen unos prejuicios, unas posturas radicales y unos prejuicios que no les permite recibir lo de Dios. Yo he visto personas que van, por ejemplo, a un encuentro y dicen, yo no creo en eso de que la gente se cae, y por si acaso pongo mi pie atrás. Y eso no, cierre los ojos, reciba el Espíritu Santo, y cierran un ojo nomás, el otro lo dejan abierto. Odres viejos, porque están condicionados, están cerrados a sus costumbres, a sus propias leyes, a sus posiciones. ¿Y qué pasa cuando eres un odre viejo? Cuando eres un odre viejo, Dios te ama tanto que no te da lo nuevo, porque si Él te da lo nuevo, te rompe. Entonces Dios dice, mira, contigo yo no puedo hacer lo nuevo. Dios no obligó a Pedro, llamó a Pablo. ¿Me estás entendiendo? Porque si Dios obligaba a Pablo, quizás Pablo no aguantaba la presión. Pedro, perdón, no aguantaba la presión. Entonces Dios tuvo que llamar a uno que era un odre nuevo, con el que no iba a discutir, solo lo creía y lo hacía. Yo recuerdo una de las virtudes más grandes que recuerdo de mi padre, el apóstol Alfonso Díaz. Una de sus virtudes era que era muy abierto al cambio, y creo que eso hizo que él hasta sus 76 años de vida estuviera vigente en el ministerio. Recuerdo una reunión que hubo hace muchos años, porque se quería implementar una estrategia nueva de trabajo. Y recuerdo que mi papá estaba en una postura cerrado. No estoy de acuerdo. Y hubo una reunión de pastores, yo recuerdo estar allí, donde todos los pastores decían sí y él decía no.
Pero cuando él vio la postura de los pastores, él cedió y dijo: hagámoslo. Y cuando él dice hagámoslo, se abrió el panorama a una nueva etapa en toda la misión, que la llevó a un crecimiento mucho mayor. Pero si él no hubiese estado abierto, sencillamente las cosas hubieran seguido como venían. Cuando nosotros asumimos el ministerio con mi esposa, yo vengo a este lugar con una nueva visión. Soy un odre nuevo. Dios me ha depositado un vino nuevo. Y los que han estado aquí en los anteriores 10 años han visto una transformación en muchas cosas. Mucha gente hoy no está en la iglesia porque no lo aceptó. Y Dios sencillamente ama tanto a esas personas que le dice: mira, no hay problema, ven, te muevo a un lugar donde te sientas cómodo, pero yo necesito odres nuevos para llenar en el fluir de mi espíritu, en lo que quiero hacer en este tiempo y en este lugar. Y cuando nos abrimos a eso, la iglesia entró en otra dimensión. Seguimos vigentes. Y eso pasa con los empresarios. Cuando tú no te renuevas, cuando no entras a la nueva tecnología, cuando no entras a la era moderna, cuando no comienzas a usar recursos que se requieren para avanzar, sencillamente te quedas retrógrado. Te quedas allá en tu posición cerrado. No, es que yo estoy acostumbrado a usar la calculadora, es que yo escribo en un cuadernito. ¿A cuánta gente le cuesta entrar en la tecnología, por ejemplo? Y el mundo es un mundo cambiante, que evoluciona. Y no es que Dios cambie, Dios sigue siendo el mismo, la palabra sigue siendo la misma, pero la forma, los tiempos sí cambian. Quizás lo que te funcionó hace 10 años hoy ya es retrógrado. Quizás tus buenos recuerdos del ayer fueron eso, buenos recuerdos, pero ahora Dios te necesita como odre nuevo para revelarte lo nuevo de Dios. Lo que va a pasar contigo de ahora en adelante. Lo que Dios quiere hacer a través de ti, de tu vida, de tu casa. Algunos miran a sus hijos y esperan que ellos se críen como él se crió hace 30 años. Y no, las cosas cambiaron, los tiempos cambiaron. Hoy nuestros hijos son nativos tecnológicos. Usted jugó fue trompo, bolitas, la lleva. Nuestros hijos no. Entonces las cosas cambian, evolucionan. Y lo que yo quiero que usted entienda, y es una apertura a este evento, es que para recibir el vino nuevo se necesita que seamos odres nuevos. Y esa es la gran pregunta: ¿estás abierto a lo nuevo de Dios? Porque muchas veces, ay, sí, lo nuevo, lo nuevo. Pero cuando viene lo nuevo, como que no nos gusta. Como que choca con la manera en que yo he hecho las cosas toda la vida. Como que choca con mis tradiciones, con mis maneras, con mis formas. Pero mire lo que dice Isaías 43:19. Tome esta palabra porque Dios trae lo nuevo para ti. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya ha comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Ahora, ¿qué se requiere para que usted y yo seamos odres nuevos? Y le quiero dar algunos puntos importantes. En primer lugar, para nosotros ser odres nuevos, en primer lugar necesitamos tener un encuentro con la cruz. Hay una historia que se narra en el libro de Lucas, y es una historia donde una mujer
entra a una casa donde está Jesús. Jesús está en la casa de un fariseo, está comiendo. Y usted recordará esa historia porque dice la Biblia de que la mujer entra y se tira a los pies de Cristo y toma un tarro de un nardo puro, de un perfume muy costoso, y lo derrama a los pies de Cristo. Entonces dice la historia de que el fariseo mira a la mujer y se sorprende, porque le dice a Jesús: mira, Jesús, si tú supieras quién es esta mujer, no permitirías eso. Dice la Biblia literalmente: esta mujer es de la mala vida. Algunos creen que era prostituta, de la vida alegre. Y esta mujer, con esa mala reputación, va y se tira a los pies de Cristo. Está el fariseo que está de pie, está la mujer de la mala vida que está postrada a los pies de Cristo. Y Jesús la deja. Y ese fariseo que quería que Jesús la sacara terminó regañado, porque Jesús mira al fariseo y le dice: mira, yo entré a tu casa, tú no me lavaste ni me diste agua para mis manos, ni lavaste mis pies. No me recibieron con honores, pero esta mujer vino y se humilló delante de mí, está lavando mis pies. Y te voy a hacer una pregunta, le dice Jesús al fariseo. Imagínate que un hombre tenga dos personas y esas dos personas le deban dinero a él. Una persona le debe mucho y otro le debe poco. Pero el hombre llega un día y le dice: mira, a ustedes dos les perdono la deuda, se las perdono. Entonces Jesús le pregunta al fariseo y le dice: ¿cuál de los dos amará más a ese que le perdonó la deuda? Entonces el fariseo responde: pues yo creo que el que le perdonó más. Entonces Jesús, mirándolo y mirando a la mujer que está tirada en el piso, en Lucas 7:47 dice el texto: te digo que sus pecados de esta mujer, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Ella en ese momento tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando tuvo el encuentro con Jesús, tuvo un encuentro con la gracia. Para tú ser un odre nuevo, primero necesitas nacer de nuevo y decir como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Esa mujer que se postró, al levantarse era un odre nuevo. Estaba lista para lo nuevo de Dios, porque había sido perdonada. Escúchame esto: para Dios poner lo nuevo, necesita que tú recibas su perdón y que tú perdones a los demás, porque el perdón libera. Cuando llegamos a Dios y le pedimos perdón, mientras tengamos culpa, recuerdos, esa pesadez, resentimientos, no vamos a estar listos para lo nuevo de Dios. Pero cuando recibes el perdón te libera, ya sea el perdón que das o el perdón que recibes. Tú no puedes entrar a lo nuevo de Dios con mentalidad de culpa. Y esa culpa está ahí permanente porque tú no has tenido un encuentro con la cruz de Cristo. Porque quiero decirte que la cruz de Cristo fue suficiente pago para llevar tus pecados, cualquiera que sean. Tú no puedes recibir lo nuevo de Dios con un bulto encima.
Cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, yo venía con un bulto encima, pecados, culpas, errores. Pero yo tuve un encuentro con la cruz de Cristo y la cruz de Cristo me libertó. Hay un mensaje frente a la cruz, hay otro mensaje detrás de la cruz. El mensaje delante de la cruz es ver a uno que murió por mí, por mis pecados, pero cuando yo paso al otro lado de la cruz, ya no veo al que murió por mí, ahora veo al reino de Dios. Lo que Dios tiene para mí ahora, para mi mañana. Por eso tu mayor testimonio no es de dónde Dios te sacó. Tu mayor testimonio tiene que ver a dónde Dios te introdujo. Lo que Dios quiere hacer contigo. Pero escúchame esto. Para Dios ponerlo nuevo necesita el terreno limpio. Es como cuando usted ve esos edificios que derrumban y le meten dinamita, ¿los ha visto usted? Y derrumban el edificio en 5 minutos, ya no está el edificio. Porque en ese lugar van a levantar una nueva edificación. Pero entonces allí se derriba el viejo hombre. Pero ahora tenemos que venir a recoger los escombros para dejar el terreno limpio, para que ahora llegue lo nuevo, nuevos ladrillos, una nueva estructura, una nueva tecnología. Ahora se va a levantar un edificio hermoso, algo nuevo. ¿Por qué? Porque lo viejo pasó. Hermano, el viejo hombre tiene que quedar crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dios toma ese viejo hombre y lo mata en la cruz del Calvario. Por eso el libro de Isaías 43:18 dice esta verdad: pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Yo no sé qué pérdidas usted tuvo en el ayer. Dios dice: olvida todo eso. Que tuve éxitos en el ayer. Olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Y en el versículo 25 dice: yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo, y nunca volveré a pensar en ellos. Mire, Dios perdona y olvida. Nosotros nos cuesta olvidar, pero a Dios no le cuesta olvidar. Y hasta que tú no entiendas eso, no entrarás a lo nuevo de Dios. Porque todavía, a pesar de que hemos orado, pedido perdón, seguimos con unos pensamientos de culpa. No. Ten un encuentro con la cruz. La cruz de Cristo te libera. En la cruz eres una nueva criatura y entiendes que Cristo pagó el precio de mi libertad. Gracias, Jesús, porque lo hiciste, y en ti soy un odre nuevo y estoy preparado para lo nuevo tuyo. Lo segundo que debe de haber es un rompimiento espiritual. Y aquí ya se vuelve un poco la cosa más dolorosa. En Jeremías 18, verso 2 al 4, el profeta Jeremías tiene una visión y él dice: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Aquí Jeremías recibe una visión donde Dios ahora se presenta como el alfarero y él está haciendo una vasija, pero como que la vasija se le daña. Y entonces Dios dice: no, esto hay que romperlo, ¡pum!, aplastarlo, volvámoslo a hacer. ¿Usted recuerda cuando Dios llamó a Moisés en el desierto? Moisés llevaba 40 años. Mi pregunta es: ¿qué Dios estaba haciendo con él 40 años en un desierto? ¿Sabe qué estaba haciendo? Quebrándolo.
David recibe su llamado, tumba a Goliat y empieza la persecución. Empiezan los problemas. Tiene que huir a un desierto, abandonar su familia, esconderse en cuevas. Aproximadamente 15 años en desiertos. ¿Qué estaba haciendo Dios con David? Quebrándolo. ¿Por qué Dios pone a soñar a José y luego lo manda de esclavo a la casa de Potifar y luego lo manda preso y permite esas injusticias? Porque Dios estaba quebrándolo. En estos días visité a una persona que estaba atravesando un momento muy duro, muy duro. Es un cristiano de muchos años. Y cuando yo llego a verlo, estaba quebrado. Y cuando una persona está quebrada, ya no tiene fuerzas. Ya no tiene fuerzas para pelear con Dios. Es que peleamos mucho con Dios. Discutimos mucho con Dios. No, Dios, es que se tiene que hacer así, así. No, Dios, yo lo hago. No, no. Y ¡pum! Y viene el trato. Y él me decía desde esa condición: yo hoy reconozco esto, reconozco esto. Mejor dicho, estaba como cuando usted mete el frijol en una olla a presión y lo deja horas y después la destapa y lo toca y está blandito. Así estaba él, blandito. No, sí, yo reconozco. Y Dios, porque nos ama, nos trata. Muchas veces Dios usa el dolor para quebrarte, porque el mejor maestro es el dolor. Y muchas veces Dios por amor nos tritura. En el libro de Oseas, en el capítulo 2, verso 14, dice Dios: yo la voy a enamorar. Está hablando Dios de su pueblo. Yo la voy a enamorar. Te llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Hay veces que en los momentos normales o buenos de la vida no tenemos la capacidad para entender a Dios, para oír a Dios, para conocer sus propósitos. Entonces Dios tiene que permitir crisis, situaciones. Yo recuerdo cuando Dios me llamó al ministerio, yo me puse contento y Dios me puso a soñar y me dio visiones y wow, lo que Dios quiere hacer conmigo. Y yo comencé a creerle al Señor. Pero a partir de ese momento comencé a vivir unos desiertos que duraron años. Nadie conoce los desiertos del otro. Yo viví mi desierto más profundo fue yo viviendo en Estados Unidos. Para mí Estados Unidos no fue el país de las maravillas, fue el tiempo del desierto. Y Dios me tomó a mí solo, me quebró, me quitó todo lo que yo tenía, todo. Porque yo entendí que para que Dios me entregara todo lo nuevo tenía que soltar todo lo viejo. Y Dios me quitó una empresa que yo había conformado, me quitó el dinero, me quitó mi posición, me quitó todo. ¿Cómo será que cuando yo regreso a Cali, lo único que me queda es, con eso compré un carro, y al tiempo Dios me dice: siémbramelo? Y en otras palabras, es que falta el carro. Y yo: ay, Señor, más. Y se lo sembré y ahí dije: Dios, ya todo lo que me dio el mundo ya no lo tengo. ¿Y sabes algo? Y Dios me dijo: Samuel, es que a partir de ahora todo lo que vas a tener va a provenir de mi mano. Samuel, viene lo nuevo, vienen las bendiciones nuevas. Y le digo esto porque muchas veces no entendemos el trato de Dios. No entendemos el por qué atravesamos momentos difíciles o injustos. ¿Cómo estaría José en la cárcel diciendo: ¿por qué lo permites, Dios?
O David en la cueva de Adulán, ¿por qué lo permites, Dios? O Moisés en un desierto, ¿por qué lo permites, Dios? Y quizás usted se haga esas preguntas, pero muchas veces pasa como el pollito que nace. ¿Has visto el huevo? Y si tú miras el proceso del nacimiento, la cáscara tiene que romperse para salir una nueva criatura. Y quizás Dios necesite hacer cosas nuevas contigo, pero hay un cascarón que Dios necesita romper. Quizás sean maldiciones que arrastramos de generación en generación. Quizás sean ataduras que son vicios o hábitos pecaminosos. O quizás llegamos a Dios y tenemos un corazón para Dios, pero una mente mundana. Y Dios es celoso. Dios no te quiere compartir con el mundo. Y como te ama tanto, dice: te llevaré al desierto para hablar a tu corazón y volverme a revelar a tu vida y decirte que yo soy todo lo que tú necesitas. Romper paradigmas. Los paradigmas son esas estructuras mentales. Es que yo no acepto lo nuevo. No, eso no es para. Y Dios necesita quebrarte y llevarte allá, porque Dios necesita un odre nuevo y te quiebra y te lleva al piso. O estamos tan llenos de costumbres que nos sitúan en una zona de confort, y Dios dice: no, en la zona de confort no se conquista. Y si necesito llevarte a un desierto, lo voy a hacer para que entiendas mi propósito. Porque Dios al que ama disciplina, y al que tiene por hijo lo azota, dice la palabra. Pero no te azota y no te disciplina con odio, sino con amor. Y sé que muchas personas aquí o han atravesado o están atravesando momentos de dolor. Pero te quiero decir algo: hay un nuevo mañana para ti. Cuando se pone la noche más oscura es porque el sol está por salir, y es porque lo nuevo de Dios está por revelarse, porque Dios está empeñado en cumplir su propósito en tu vida y levantarte a un nuevo nivel de victoria. Déjate romper. Cuando tú dices: yo ya no puedo, ahí Dios empieza. Y Dios dice: así te necesitaba, quebrado, porque ahora va a ser en mis fuerzas. Ahora vas a entender que todos tus logros me vas a mirar a mí y me vas a agradecer. Yo creo que por eso soy tan agradecido, porque yo he entendido que todo lo que tengo, Dios me lo ha dado. No ha sido mi humanidad, Dios me lo ha dado, porque todo lo viejo Dios me lo quitó. Entonces a mí no me queda la menor duda. Yo no traje nada del mundo, porque todo me lo quitó. Todo. Pero si no hubiera hecho eso, seguramente hoy no estaría aquí frente a ustedes. No le temas a los procesos de Dios. Déjate procesar por Dios. Y si Dios necesita quebrarte, dile: Señor, aquí estoy, pero quiero conocer tu voluntad. Y en tercer lugar, y con esto termino, lo que se necesita para recibir lo nuevo de Dios es tener el espíritu listo para lo nuevo de Dios. Es tremendo, porque cuando Jesús resucita, imagínense esas revelaciones nuevas. Él muere, al tercer día resucita y se le presenta a los discípulos. Hechos capítulo 1 verso 4, dice la palabra: una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Ahora lo nuevo es que va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Les está diciendo Jesús. Eso que estaba por acontecer
en todos los libros, 39 libros del Antiguo Testamento, nunca había pasado. Eso no lo vivió Abraham, ni David, ni Moisés, ni Adán, nadie. Ahora era lo nuevo de Dios. Ellos son un vino nuevo, un odre nuevo. Entonces corren a Jerusalén, se encierran en el aposento alto y comienzan a provocar. Dios lo prometió, algo iba a pasar. El Espíritu Santo viene, hemos entendido la necesidad de Él. Ahora, Espíritu Santo, ven, 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 ven. Y ellos comienzan a orar, a clamar. Y en Hechos 2, verso 2, pasó algo que yo declaro que va a pasar en este Kairos. Dice la Biblia: de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Wow. ¿Sabe quién es el portador de lo nuevo de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, cuando tú estás listo, cuando has tenido un encuentro con la cruz, cuando has sido procesado, entonces viene una nube de gloria que te llena. Llega lo nuevo de Dios y el mensajero, el portador, el autor, el protagonista es el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Lo nuevo de Dios es lo mejor para tu vida. Lo nuevo de Dios es lo que te conviene. Lo nuevo de Dios es lo que necesitas.